Vamos a empezar con un repasito de circuitos. Hoy nos queda lo último, que es el transitorio de circuitos RC. Eso vi que en la práctica que tienen que hacer no lo tienen incluido, pero como después van a hacer una práctica, primero lo tienen que saber, pero segundo también después van a ver corriente alterna en la práctica 8 y un poco de todo lo que aprendamos ahora nos va a servir para la parte de corriente alterna. Así que arrancamos de ahí. Vamos a empezar con el repaso de circuitos. Acá tenemos en un dibujito cualquiera, no es que veamos ese circuito, pero justo es el que tiene nodos y mallas, así que me viene bien y es simple. Entonces, la clase pasada vimos circuitos eléctricos, que era un nodo, que era un punto donde convergían corrientes, convergen y luego divergen, o sea, un punto donde tienen más de una corriente. Así que, inclusive tuvimos lo que suele saltar con los nodos, que a veces uno marca un punto en cualquier lugar del circuito y uno lo ve nodo, bueno, no. Tiene que ser un punto donde entren corrientes y salgan corrientes y sea más de una. Malla era todo trayectoria cerrada que pudiéramos hacer en el circuito, y este que era el ejemplo, uno decía, tengo dos nodos y podíamos tener tres mallas, la chiquita, la que va por la fuente y por R2, la más grande que va por la fuente y por R1, y la que solo pasa por las resistencias. ¿Por qué contábamos nodos y mallas? Porque en general cuando tenemos que resolver estos circuitos, lo que tenemos que discutir es cuántas ecuaciones tenemos que plantear. Entonces, si tenemos tres corrientes, y generalmente son eso lo que no conocemos, porque lo que conectamos, normalmente sabemos qué resistencias conectamos y qué fuentes, lo que no sabemos son las corrientes. Entonces, lo que tenemos que, en este circuito, por ejemplo, necesitaríamos conocer tres ecuaciones para poder determinar las tres corrientes. Y vamos a los nodos y a las mallas si tenemos n nodos, hay n-1 ecuaciones independientes de nodo. En este caso tenemos dos nodos, habría una de nodo. Y si tenemos m mallas, tenemos m-1 ecuaciones independientes. O sea, el número de mallas menos 1. En este caso, que hay tres mallas, nos quedarían dos ecuaciones independientes. Entonces ahí, entre la que nos quedó de nodo y las dos de malla, tenemos las tres ecuaciones que se necesitan para encontrar las corrientes. Entonces uno ya sabe, a priori, contando nodos y mallas, cuántas ecuaciones independientes va a poder plantear. Cuando queremos trabajar en el circuito, recordemos que todos los elementos del circuito, incluyendo los cables, tienen una resistencia, y esa resistencia va a causar una diferencia de potencial. Ahora, si nosotros miramos lo que por abuso del lenguaje llamamos resistencia, son resistores R1 y R2, la resistencia que ofrecen al paso de la corriente los resistores siempre va a ser mucho mayor a la que ofrecen los cables con los que los conectamos. Entonces, en general, si bien la ley de Ohm la podemos aplicar a los cables, la de los cables, las diferencias de potencial que se causan, que son producidas en los cables, las vamos a despreciar en relación a las diferencias de potencial que se dan por las resistencias en las resistencias o resistores. Y después hablamos de la fuente también, que acá tiene un delta B, que decíamos que, bueno, que se llama FEN, que la FEN era ese proceso que permitía que las cargas que están circulando en el circuito, al llegar por el terminal negativo de la fuente, eleven su potencial y alcancen el terminal positivo y permita la circulación de la corriente en la fuente, y que en general, si es ideal, la FEN coincide con la diferencia de potencial de la fuente, y si no, nos van a avisar que tiene una resistencia interna que hace que a la FEN le tengamos que restar la diferencia de potencial debido a la resistencia interna de la fuente. En este caso, en un dibujito así, esa resistencia interna de la fuente no la estamos considerando. Entonces podemos decir que la fuente es ideal y que ese delta B es la FEN. Bueno, podemos hablar de la potencia que entrega la batería, que la podemos calcular como I por delta B, o de la potencia que disipan las resistencias, que ahí va a ser I por delta B de las resistencias. Ese delta B, potencia entregada, si es un elemento que entrega energía, o potencia disipada, si es un elemento que la disipa, o almacenada, si tuviéramos un capacitor, energía almacenada, siempre vamos a poder calcular esas potencias como I por delta B. Y ahí vienen las leyes de Kirchhoff que nos permiten plantear esas ecuaciones de malla y nodo. Una es que la suma de las corrientes que convergen en un nodo tiene que ser nula, es decir, que la corriente que llega tiene que ser igual a la que sale,
que quiere decir que en el punto nodo no es ni un sumidero ni una fuente de cargas, ¿bien? O sea, lo que llega tiene que... Y la de mallas, que establece que la suma de las diferencias de potencial es recorrer un camino cerrado, nos tiene que dar 0, es decir, que está en relación con que la integral de circulación nos da 0 en este tipo de circuitos. Y bueno, al final de la clase vimos algunos ejemplos de circuitos, vimos cómo calcular resistencias equivalentes, y yo les había dicho que cuando les den un circuito, lo primero que uno tiene que hacer, aparte de dibujarlo, es sobre el circuito definir hacia dónde uno piensa que van a circular las corrientes y ponerle signos a partir de esa idea de hacia dónde circulan las corrientes, ponerle signos de mayor y menor potencial para saber si cuando atraviesan un elemento del circuito les está subiendo el potencial o les está disminuyendo. Entonces, uno sabe que cuando entra una resistencia, como la resistencia es un elemento que disipa, cuando salga de la resistencia vamos a tener menos energía, entonces es una caída de potencial al pasar con la dirección que elegimos de la corriente. Y en los circuitos uno elige más o menos las direcciones como le parece que van a circular las corrientes, que si después se equivoca y alguna no circula para el lado que uno quería, no pasa nada, todos tranquilos, va a aparecer un signo menos en la resolución de las ecuaciones estas de las que hablábamos, que había que plantear, y ese signo menos nos va a permitir saber que, por ejemplo, si yo elegí que esta corriente entra a este nodo en lugar de salir, me va a aparecer un signo menos que me está indicando que en realidad esa corriente sale del nodo, entonces tengo que agarrar el circuito, volverlo a dibujar con las direcciones correctas de las corrientes, y poner también estos signos más menos porque nos sirven también para saber, si a mí me dicen, bueno, ¿quién está a mayor potencial? Miro este circuito y si la corriente está bien en esta dirección, el que está a mayor potencial tiene que ser A. Entonces uno sabe, pues mirando el circuito, con las corrientes en las direcciones correctas, quiénes están a mayor potencial, cómo calcular diferencias, etc. Son trucos, no significa que sí o sí lo tengan que hacer, pero ayuda mucho a que uno no se equivoque. Bueno, después de haber repasado todo esto, vamos a ver el tema de hoy. Yo les dije que tenían que haberles contado en la clase de experimental 3 cómo se usa un tester, pero ustedes me contaron que estaban usando el PET, entonces les voy a explicar cómo funciona el test. En realidad un tester o un multímetro es la suma de varios aparatitos que se usan para medir en un laboratorio. Yo les saqué una foto del más común, como para que, me lo choré de internet, como para que lo tengan en cuenta, porque no sé si lo han visto al menos la fotito en Experimental 3. Fíjense, en los conectores que están abajo, hay uno que se llama COM. El COM sería como el neutro, el cero, digamos. Acá se conecta un cable que tiene una punta, que es la que uno usa para testear. Y los conectores rojos, dependen de lo que quieran medir, uno puede conectar acá, que son la mayoría de las medidas, que uno mide resistencias y diferencias de potencial, o en estos dos, que corresponden a las medidas de corriente. Ahora les explico por qué hay dos y por qué hay que tener cuidado cuando veamos bien cómo se funciona. Entonces, cuando uno quiere medir, supónganse que queremos medir corrientes, tenemos un rango en esta posición que tiene una A de ampere, que nos dice que aquí vamos a medir corrientes. Y acá nos tenemos este simbolito que parece como una seno, es corriente alterna, todavía no la vimos. Y la que tiene dos liñitas es corriente continua. Esta es la que podemos generar, por ejemplo, con una pila. Bueno, estas serían las que uno podría medir en este momento con lo que conocemos de circuitos. Entonces, si nosotros queremos medir corriente, el otro cable con la punta lo tenemos que meter en alguno de estos dos rojos. Después, las diferencias de potencial se miden de este lado. Entonces el cable con rojo se pone en donde tenemos escrito B. Y podemos tener corriente continua o corriente alterna. Y después pueden medir también, por ejemplo, cuánto vale una resistencia. O sea, yo ayer, el otro día les conté, les mostré un dibujito y dije, bueno, las resistencias vienen con unos códigos de colores que uno agarra y dice, el primero significa tanto, el segundo significa tanto, el tercero tanto, y tiene tal error. Pero claro, supónganse,
Si tienen más o menos el 10%, uno no sabe realmente cuál resistencia está poniendo en el circuito. Entonces puede querer saber con exactitud la resistencia que están poniendo, entonces la pueden medir colocando, dejando el rojo en esta posición, que también aparece el ohm, y poniendo la escala en alguna de estas posiciones. Después tienen otras cosas acá, porque por ejemplo acá tienen para medir capacidades, y aparece el farad, el video escrito acá, y este me parece que tiene que ver, este realmente no lo usé nunca, me parece que son diodos los que uno pone ahí, ¿no? No tengo claro. Hay unos que miden temperatura también, que no los veo, este no lo tendría. Bueno, cuestión es que si uno quiere, que en este paretito uno puede medir un montón de cosas, porque puede medir capacidad, resistencia, diferencias de potencial y corriente. Ya sabemos cómo conectarlos, o sea, cómo armar el aparatito listo para medir. Entonces uno dice, bueno, yo quiero medir una diferencia de potencial y tengo una fuente de tensión continua, tengo una pila, algo que me da siempre la misma diferencia de potencial. Entonces giro el selector a la posición de diferencias de potencial continuo, y bueno, si tengo una pila de 1,5 le pondré a fondo escala 2 voltios, por ejemplo. Si dudamos, si tenemos una batería de 12, le pondré 20. Después puedo moverme en una dirección o en otra. Pero la idea es, sí, ya sé cómo armo esto, y tengo los dos cables que terminan en 2 puntitas que tengo que conectar al circuito. ¿Cómo lo conecto al circuito? Es la pregunta. Bueno, ahí tengo un circuito simple. Miren primero esto. Acá tenemos una fuente con una resistencia interna que está conectada a una resistencia. Y acá tenemos un esquema de cómo deberíamos conectar al multímetro en función voltímetro, si quiero medir la diferencia de potencial de la resistencia, o si quiero medir la corriente que circula por la resistencia. Bien, entonces, si quiero medir, puse al multímetro en voltímetro. Entonces quiero medir la diferencia de potencial en la resistencia. Lo conecto en paralelo. Bien, porque estoy queriendo medir una diferencia de potencial. Porque obviamente que si yo lo conectara cortando el circuito, o sea, no estaría midiendo la diferencia de potencial de todo el circuito. Y además, hay algo importante en relación al voltímetro, que posee una resistencia interna muy alta, porque lo que nos interesa a nosotros, fíjense, si yo lo conecto así, para medir la diferencia de potencial de esta resistencia, yo me voy a encontrar que le doy un camino alternativo, genero un nodo en este punto y en este. Entonces, alguna corriente va a venir por acá. Entonces, si eso pasa, se me viene corriente a pasar por el voltímetro, la diferencia de potencial que yo estaría midiendo en esta resistencia no sería la que tendría el circuito, sino que estaría interfiriendo de vuelta con mi medida en lo que yo quiero determinar. Entonces, ¿qué hago? Necesito que pase muy poca corriente por acá, de modo que la diferencia, que casi toda la corriente pase por la resistencia y yo tenga, la medida que obtenga sea la del circuito y no la que está alterada por la presencia del voltímetro. Entonces, idealmente, los voltímetros tienen una resistencia muy elevada. Cuando vamos a ver el amperímetro, si nosotros queremos saber cuál es la corriente que pasa por la resistencia, lo tenemos que poner en serie. Y ahí de vuelta tenemos otra condición para el amperímetro. El amperímetro, al contrario del voltímetro, tiene una resistencia muy pequeña, de modo que altere lo menos posible las diferencias de potencial. O sea, si yo tuviera un amperímetro con una resistencia grande, entonces voy a tener una corriente diferente pasando por el circuito, porque estoy agregando a este circuito una resistencia. Entonces, como no quiero eso, como quiero medir la corriente que circula cuando no está el amperímetro, entonces lo que necesito es que el amperímetro tenga una resistencia muy, muy baja, prácticamente la de los cables, de modo que no interfiera y solo me dé la medida de la corriente que pasa a través de él. Cuando lo voy a conectar al amperímetro, vieron que acá hay, o sea, en todas las demás medidas yo puedo conectar todo en un solo punto rojo. En cambio, en el caso de las medidas de corriente, me tengo que preocupar de dónde lo conecto. ¿Por qué? Porque al ponerlo para medir corrientes cada vez más bajas, lo que hago es poner más sensible al instrumento y la resistencia baja más todavía. Entonces, si yo conecto, por ejemplo, para medir 1 miliampere y circulaba
50 mA, 100 mA, lo puedo quemar. Entonces, si uno no sabe, lo puedo estropear. En general tienen un fusible, pero bueno, puede fallar y estropearse más. Entonces, para evitar que se estropeen, uno lo que hace es ponerlo primero en la escala mayor, ir bajando la escala, viendo si puede medir algo, y cuando ya, si ve que la escala no le alcanza, recién pasarse a la escala menor y ir seleccionando de mayor a menor la escala. Por eso es que tienen dos opciones para medirlo, la parte de corriente para conectarse y solo una para todo lo demás. Como el negro es el 0, si yo, cuando estamos pensando en voltímetros, si yo conecto el negro acá y el rojo acá, me va a dar negativa. Esto está diciendo que el punto en el que estoy conectando el negro está puesto en lugar de mayor potencial, no está puesto el de menor. Entonces, si uno lo invierte, esa sería la dirección en la que tendría bien la medida positiva. O sea que también esto, el signo menos, nos dice que el terminal negro lo estamos poniendo en el lugar donde estaría el mayor potencial y no donde estaría el menor. Es el 0, es por decir, porque uno cuando mide una diferencia de potencial, si dice 10 volts, y puede decir este está 0 y el otro está 10. No es el 0, digamos. Uno le dice, pero es el que nos permite determinar si es negativo, el punto donde estamos poniendo el negro es el que está a mayor potencial, y si es positivo, ese es el de menor potencial. Y cuando lo hacen con la corriente, yo para que me dé positivo tendría que conectar el negro acá y el rojo de este lado. Entonces eso me daría que la corriente está entrando por el negro y sale por el rojo. Si nos da negativo, quiere decir que va al revés. Esto de amperímetros y voltímetros, ¿más o menos se entendió? Gracias, chicos. No contestan, sí, se entendió. Después, cuando quieren medir resistencias, ahí no hay problema, no importa cómo las unan a las resistencias, pues les va a dar siempre valor. Pero hay algo interesante en las resistencias, si lo ponen acá que aparece como unas corcheas, si lo ponen acá en este punto para medir resistencias, en realidad no es para medir resistencia, sino es para medir circuito abierto. Que en general es para saber si en algún lugar, o sea, si por ejemplo nosotros tenemos dos terminales y queremos saber si el circuito está cerrado, pero no tenemos a la vista todo el circuito, conectamos ahí, da un pitido, quiere decir que entramos por un cable y salimos por el otro. Lo importante acá, para lo que nos va a interesar a nosotros, es si tienen que hacer cuentas y les dicen, bueno, el amperímetro de la medida o está bien conectado o no. Si uno pone un amperímetro así, sabe que ha venido el problema, porque si pone el amperímetro en esta posición, en la posición en la que está poniendo el voltímetro, está alterando el circuito porque le está dando un camino de muy baja resistencia y casi toda la corriente se va a venir por el amperímetro y no van a medir la corriente van a medir una corriente que pasa por acá y no la que está pasando realmente con la resistencia. Y si ponen un voltímetro acá, también van a alterar el circuito porque están poniendo una resistencia muy elevada en un circuito. ¿Y a qué piensan que le llamamos cortocircuito? ¿Alguien les dijo? ¿Qué se significa cortocircuito? Gonzalo, ¿vos sabés qué es un cortocircuito? Así no me siento sola. No, vas a tener que iluminarme, o sea, sé lo que es, pero bueno, así la definición formal no, para enseñar no la sé. Tampoco tan formal. No sé. No, o sea, sé que cuando se conectan, por ejemplo, una fuente, una punta de la fuente la conectada directamente con la otra punta de la fuente sin una resistencia por medio, eso es un cortocircuito, pero bueno, Claro, no sé si es algo que... exactamente es la lógica. Que vos agarres en Okay. cualquier parte de un circuito con dos cables y los conectes, o sea, agarres un cable y conectes dos sectores del circuito con un cable. Eso es cortocircuito. Que ahí vos lo estás pensando en agarrar una fuente, le pones un cable, como el cable no tiene resistencia, es como que querés poner los dos terminales de la fuente al mismo potencial, considerando que la diferencia, o sea, la resistencia al cable es prácticamente cero, o sea, es muy pequeña. Sí. Entonces, cortocircuitás la fuente. Cuando lo haces, por ejemplo, con un capacitor, lo cortocircuitás uniendo los terminales, porque lo que querés es que el capacitor se descargue, o sea, que todas las cargas vayan inmediatamente de la placa positiva a la negativa si estás pensando en la corriente. Y en cualquier circuito, cortocircuitar es eso, que de alguna manera se conecten dos puntos del circuito que ustedes no querían que se conectaran. Por ejemplo, si tienen un cable pelado en un circuito de los que tenemos en un domicilio,
y se toca con otro cable pelado, se cierra el circuito en esa posición en la que no estaba previsto, ¿está bien? Y ahí cortocircuitaron, o sea, ahí unieron, por ejemplo, yo puedo cortocircuitar este circuito poniendo un cable que, por ejemplo, cortocircuitar el amperímetro poniendo un cable que una A con A'. Y ahí como que saco del juego al amperímetro. Así que cortocircuitar básicamente es lo que dijo Gonzalo, uno agarra un cable y conecta dos puntos de un circuito, porque la palabra no ayuda mucho, porque cortocircuito parece que uno corta un cable. Que en realidad en inglés sí sirve porque es shortcut y es como Claro. atajo, es como que es distinto. Claro, el problema es cómo lo traducimos nosotros. Exactamente. No lo había pensado. Tenés razón. Un problema de traducción. Bueno, creo que ahí tengo todo de acá. Sigamos por acá. ¿Cómo están conectadas las cosas en casa? Hoy es una clase muy práctica, ¿viste? Pero también era charlar un poco cómo funcionan las cosas porque también te ayuda a salir de esos dibujitos abstractos y pensar. Entonces, fíjense, en estos son parecidos, un circuito parecido a lo que uno tiene en su casa. Este es el medidor de DELAP. Esto que en realidad se llama fusible principal es un disyuntor. Ahora vamos a ver que ya no existen fusibles. Tal vez tenga un problema de traducción también en relación a cómo sería la traducción del libro del inglés al español. Y las líneas que están rosaditas se llaman vivos, que es por donde entra la corriente. Pues uno cuando ve un electricista viene con un destornillador, que no sé si lo han visto alguna vez, que uno le apoya el dedo atrás y si lo pone en un lado del enchufe no prende una lucecita dentro del destornillador, y si lo pone en el otro lugar se prende una lucecita y dice, ay, acá está el vivo. Bueno, ahí lo que está es por donde entra, o sea, es el terminal al que está a mayor diferencia de potencial. Bien, sería el lado positivo de la fuente. Y los celestes serían el lado negativo. Y uno en general tiene más de uno. O sea, si uno va a su casa y abre la caja de donde están, cuando se corta la luz, que uno empieza, están las térmicas y los disyuntores, hay más de una. Hay uno que si se apaga, apaga todas, que sería este, que le llaman un fusible principal, ahora les contar que no es un fusible. Y después tiene más de una que, por ejemplo, en mi casa hay para que siempre están separados, están la parte de la parte de luces, y después están las de partes, otra línea que corresponde a las partes no sé, de enchufes, y si tenés un aire, generalmente lo separan porque consumen mucha. En una casa puede haber varios, después que pasa el fusible principal, vivos o terminales de mayor potencial, y varios neutros o terminales de menor, que finalmente se unen para ir a la caja de DELAP y de DELAP sepa cuando estamos gastando. Y todas las conexiones que tenemos en la casa, sean enchufes o luces, acá como lo veo sería más como que conectaron las enchufes y las luces juntas, pero que uno podría hacer, no sé, una planta y otra de una casa, por ejemplo. Quiero dejar sin luz la planta alta, pero no la baja. Entonces, los enchufes van en paralelo, o sea, cada una de las dos patitas de este enchufe van uno hacia el vivo y el otro hacia el neutro, o sea, el que tiene mayor potencial y el que tiene menos. Y después tienen las lamparitas que también están en paralelo, con un interruptor que está en serie. O sea, cuando yo no quiero que prenda la lamparita, tengo un interruptor que que acá sí sería corta el circuito, abre el circuito, y entonces la lamparita no se enciende. ¿Por qué está todo en paralelo? Eso sería algo que creo que tenían para hacer en general en Experimental 3, capaz que hicieron algo, que es que en las conexiones en paralelo todos los elementos están a la misma diferencia de potencial. Y eso asegura que todos tengan la suficiente energía para funcionar. Si uno los pusiera en serie, entonces se tienen que repartir las diferencias de potencial, o sea, si yo pongo 3 lamparitas acá en serie, tengo la diferencia de 220 de los enchufes, lo tengo que repartir en 3 lamparitas, entonces cada una de ellas tiene menor diferencia de potencial en su bornes, va a prender menos. En cambio, si las pongo a las 3 en paralelo, todas tienen 220 volts en sus bornes, todas van a prender con la misma intensidad. Entonces, todas las conexiones que hay en una casa son todas en paralelo. Ahí sí surgió la pregunta. Espérate, que no sé de dónde sí entiendo, pero cuando se quema, está todo en paralelo además, porque imagínense que se quema la lamparita y yo la tuviera en serie. Si se me quema una lamparita en serie, nos corta todo el circuito. O sea, que se nos quema la lamparita del comedor y se nos para la heladera.
Entonces, si están en paralelo, se corta solo la parte que tiene que ver con la lamparita, y todo lo demás siguen funcionando. La misma lógica se aplica, por ejemplo, que uno cuando prende la heladera o prende la plancha, no se les apagan las luces de la casa, porque si estuvieran en serie, cada vez que uno prende un elemento del circuito, o sea, enchufa la heladera, si estuviera todo en serie, lo que termina, primero que no andaría, pues estaría el enchufe abierto. Pero si no, si pudiera hacerlo, se encontraría con la situación de que saca un cable y pone el enchufe de la heladera, tomaría de una diferencia de potencial mayor y les bajaría la intensidad de la luz de toda la casa, o sea, apagaría algo. Entonces, en serie no porque compartirían las diferencias de potencial, en cambio en paralelo cada cual tiene la misma diferencia de potencial, o sea que del app lo que nos está entregando cada vez que conectamos un nuevo aparato es la energía necesaria para que llevar las cargas esas a los 220, a la diferencia de potencial de 220, que siga circulando la corriente que se necesita. Entonces, cuando más corriente necesito para todos, más aparatos hago funcionar, más energía entrega del app para lograrlo. Y eso es lo que cuenta el contador. Después acá dice cómo funciona una pinza amperiométrica que mide el amperaje sin tocar ningún nodo. La pinza amperométrica funciona diferente porque en realidad está trabajando con algo que todavía no vimos porque tenemos que ver campo magnético. Mide a partir del campo magnético que genera la corriente que pasa por el cable. Eso es bueno porque uno se evita, o sea, si puede separar los cables, si quisiera medir, por ejemplo, una pinza amperométrica, uno se pone acá, la conecta, no tiene que cortar el circuito para medir. Si uno quiere medir acá la corriente que estamos consumiendo, va con la pinza amperométrica, lo conecta ahí y a partir de la corriente que pasa se genera un efecto que es el que mide la pinza, y es el campo magnético, y ahí les da el valor de corriente que está circulando. Tiene un principio de funcionamiento diferente. Tania, lo que mide del app es la potencia, es I por delta B, porque es esa la energía por unidad de tiempo que está entregando a las cargas que constituyen la corriente que está circulando por mis circuitos en mi casa, y esa corriente total que está entrando a mi casa y saliendo, porque es la misma, no pierdo corriente, pero sí le tengo que entregar energía para que esa corriente se mantenga. Esa corriente total es la que sale del medidor y puede calcularla, y sabe la diferencia de potencial que establece, entonces puede saber la potencia que tuvo que entregar para mantener esa corriente. Sí, luces de Navidad. Pero sí, las lamparitas están en serie. A veces cuando vienen muchas lamparitas, tienen más de una opción de circuito, tienen varios cables, pero en general están todas en serie, entonces se quema una, listo, no prende toda la tira. Y si se les ocurre, por ejemplo, se quema un 5, las corto y uno de los cables, muy probablemente rompan las lamparitas porque las van a someter, o sea, generalmente supónganse que están pensadas para estar a menos de 1 voltio, y ustedes, entonces tenemos 22 o 30 o 50, entonces estamos todos seguros que estamos menos de 1 voltio. Ahora, si yo agarro y corto y me quedo con 10, las pongo y las uno y las enchufo, estarían cada una más de 2 voltios, las quemo. Entonces están en serie. Sí, potencia en realidad, porque es por unidad de tiempo. Trabajo eléctrico, efectivamente que sería el equivalente a la FEM de la pila, pero a través de los enchufes, pero por unidad de tiempo, por eso es más que trabajo eléctrico o energía entregada, que es lo mismo, estamos pensando en energía por unidad de tiempo, por eso es potencia. Bien, una cosa que quedó sin hablar es que nos preguntamos cuando estábamos aprendiendo qué pasaba en un circuito y todo ese modelito que nos mareamos bastante, que los electrones se movían, que los hacíamos entrar en una deriva y que la velocidad de deriva era muy chica. Entonces, si era tan lenta la velocidad de deriva, ¿cómo puede ser que yo aprieto el interruptor de la luz en mi casa y la luz, por ejemplo, la aprieto adentro y tengo una luz en el patio a 20 metros y la luz se prende súper rápido, se prende instantáneamente a que yo apreté el interruptor, si los electrones viajan tan lento? O sea, pues tendría que llevar un tiempito el electrón que estaba en el interruptor, al cerrar el circuito, llegar hasta la luz. Sin embargo, lo que uno tiene que tener en cuenta es que los electrones están a lo largo de todo el cable. Entonces, cuando uno acciona el interruptor, lo que establece es la diferencia de potencial y por lo tanto establece un campo. El campo viaja a la velocidad de la luz, entonces el campo se establece inmediatamente a lo largo de todo el cable. Y es ese campo el que empieza a iniciar el movimiento de cargas, pero como hay cargas electrónicas en todo el cable,
el movimiento se da a lo largo de todo el cable y no es específico de la que estaba en el interruptor tenga que llegar allá, sino que empiezan a llegar otros que estaban en otras posiciones del cable. O sea, la corriente se establece inmediatamente porque el campo se establece a lo largo de todo el cable y porque hay electrones en todo el cable, electrones de conducción en todo el cable que establecen inmediatamente la corriente. Entonces no nos importa mucho cuánto le lleva el electrón que estaba cerca en el cable que estaba cerca del interruptor llegar hasta la lamparita, sino el efecto que se hace inmediato a lo largo de todo el cable. ¿Esto más o menos también lo entienden? Perfecto. Y nos queda una más, que esta les va a servir para la casa, que es cuál es la diferencia entre llave térmica, disyuntor y fusible. Bueno, los fusibles, ustedes son muy chiquitos, no sé, capaz que tienen que ir a una casa vieja para ver esto, porque yo en mi casa había, cuando yo era chiquita había, pero ahora ya no, digamos, porque hemos mejorado en la seguridad. Pero sí los pueden ver por ahí en algún aparato que los trae para evitar que se quemen. Son en general un tubito que tiene un cable fino y el cable sale hasta los dos extremos del tubito y los tubitos tienen unas tapitas metálicas, así que el cable que pasa a través del tubito, que es de vidrio o de plástico, o de algo que no se queme, entra en contacto con los dos extremos tendría que tener una fotito, de los dos que están tapados por los metales, entra en contacto con los dos extremos que tienen metal. Entonces eso uno lo pone en un circuito y con ese fusible cierra todo el circuito, pero con un cable muy finito. ¿Cuál era el objetivo del fusible? Y que si circulaba una corriente grande, ese cable se calentaba, se fundía, y entonces se nos fundía el fusible, se cortaba la luz. Entonces era una medida de precaución de decir, bueno, si por ejemplo un humato metía los dedos en el enchufe, iba a circular una corriente muy descalzo, por ejemplo, iba corriendo a la heladera y abría la heladera descalzo, cerraba un circuito a través de sí mismo, entonces empezaba a circular una corriente muy grande, el fusible se quemaba. Pero claro, muchas veces teníamos dos problemas. Una, el tiempo que le llevaba al fusible derretirse, y otra era que cuando la gente tenía problemas de que se le rompía mucho el fusible, lo que hacía era ir y poner más cablecitos. O sea, agarraba, yo me acuerdo, mi mamá agarraba y decía, uy, se quemó el fusible, entonces iba, lo sacaba, agarraba 3 cablecitos, los enroscaba, los metía ahí finitos, entonces ahora tenía 3 veces menos posibilidades de que se le quemara el fusible, y también 3 veces más posibilidad de morir electrocutada. Entonces no era la mejor opción el fusible. Tardaban en dar una respuesta y además la gente solía alterarlos, entonces los ponía en riesgo, o te podías quemar la casa, por ejemplo, porque por ahí ese calor está ocurriendo en alguna parte del circuito de tu casa y como seguía circulando la corriente de esa intensidad, al final terminábamos quemando algo. Entonces, bueno, fusible no es la mejor opción. Entonces tenemos dos elementos ahora que tienen muchas variedades, si quieren ir a mirar muchas opciones, pero los principios básicos se los voy a contar, que son la llave térmica y el disyuntor. Esos dos son los que encuentran ahora en las cajas que tienen en sus casas, que son los que saltan cuando pasa algo. La llave térmica sigue teniendo la idea del fusible, pero es mucho más sensible, y salta cuando encuentra una pequeña diferencia de temperatura en lo que circula a través de ella. Entonces, cuando se eleva un poco la temperatura de la llave térmica, porque está circulando una corriente mayor de la que la llave térmica, o sea, ustedes ponen con determinados valores la llave térmica, entonces, supónganse, para este circuito debería circular una corriente de, a lo sumo, 10 amperes. Si le circula una corriente de 50 amperes, la llave o de 15 o de 20 amperes, tiene una tolerancia, pónganse 20 amperes, la llave térmica detecta una corriente mayor por una elevación de temperatura y corta el circuito. Esto está bueno, evita incendios, por ejemplo, una opción muy buena. Por eso, si ustedes tienen un cortocircuito, como estábamos hablando hoy, seguramente va a circular una corriente menor y mayor a la que debería, porque hicieron un corto, y inmediatamente la llave térmica en la entrada de sus casas determina una corriente más de la que debería y corta todo el circuito. Entonces evita, por ejemplo, un incendio. Pero el tiempo que lleva la llave térmica a calentarse y responder es más del que nos gustaría para nuestras vidas. Entonces hay otro instrumento mucho más sensible que está pensado en protegernos, que es el disyuntor. El disyuntor lo que mide es la corriente que entra a la casa versus la que sale. Y si encuentra una pequeña diferencia entre las dos, corta el circuito. Esa pequeña diferencia puede ser
que esté pasando a través nuestro la corriente, o sea, que nosotros estemos siendo electrocutados. Entonces lo hace inmediatamente. O sea, cualquier pequeña diferencia de corriente, él salta y nos salva la vida, digamos, lo hace inmediatamente. Por eso el disyuntor sería el equivalente a este fusible principal, que frente a esa diferencia entre lo que entra y sale de la casa, corta inmediatamente y corta todos los circuitos. O sea, corta toda la corriente que va hacia las térmicas. En cambio, las térmicas solo actúan sobre las partes del circuito, por ejemplo, planta baja, planta alta, enchufe por un lado. Yo tengo como 5, porque tengo una para el aire, otra para el enchufe, abajo, enchufes arriba, luces abajo, luces. Entonces corta ese circuito, inclusive eso les permite sabiendo qué térmica saltó, cuál circuito de la casa está con problemas. Bueno, ya está, ahí me dijo alguien que son los tapones. Sí, son los tapones. Pero creo que ya no están más ya no tienen nada, están estas cajas adentro de la casa ahora, que son mucho más seguras. Pero en una casa vieja se pueden ver. Inclusive el material de que venían hecho era un material así onda cerámico, que no conducía, blanquito. Los que vienen ahora en los instrumentos, para que no se quemen, los fusibles del amperímetro, inclusive de algún aparato, vienen adentro de un vidriecito. Bueno, sabemos que pagamos ADELAP, sabemos por qué son importantes los disyuntores, las térmicas, que los tenemos que tener en una casa, sabemos por qué se prende rápido la luz, tenemos toda la información de circuitos necesaria. Ahora vamos a una parte que tal vez no les resulte tan divertida, pero hay que aprenderla también. Esto sería lo que se llama un circuito RC serie. Serie porque el capacitor está conectado en serie a una resistencia y estos dos a una fuente. Y en este dibujito se nos agrega un dibujito más que es el interruptor, que siempre lo hacen así, con 2 bornes y una liñita que es dibujado así, significa interruptor abierto, y cuando lo ponen sobre el otro circulito es interruptor cerrado. Entonces conectamos un capacitor a una resistencia y a una fuente. El interruptor estaba inicialmente abierto y lo cerramos en el momento inicial. Entonces tomamos un capacitor cualquiera, una resistencia, una fuente, está todo abierto y de repente cierro el circuito. ¿Cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor? ¿Qué opinen? El capacitor estaba inicialmente descargado. O sea, lo pusimos así como lo compramos, descargadito, conectado a una resistencia a esa fuente, cerramos el circuito y queremos saber cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor. Inicialmente, en el momento que cerramos el circuito. ¿Tiene diferencia de potencial los bornes de capacitores en el momento inicial? 0, es nula, perfecto. Entonces, en el momento inicial, el capacitor no tiene cargas en sus placas, así que no tienen diferencia de potencial. Entonces, si ustedes tienen que resolver un circuito donde le ponen un capacitor y les dicen cuánto vale en el momento inicial, y el capacitor estaba inicialmente descargado, los reemplazan por un cable. O sea, hacen un dibujo en lugar de capacitor, lo piensan como un cable. ¿Cómo escribo la ecuación de malla en esas circunstancias? En t igual a 0. Tengan en cuenta que unos segundos, como comentario, esto lo vamos a ver en un ratito, una milésima de segundo después ya tiene cargas y ya hay diferencia de potencial, guarda, pero es variable en el tiempo. La ecuación de malla, fíjense, que va a ser, al pensar esto como un cable, la diferencia de potencial, la FEM, menos I por R, igual a 0, porque el capacitor todavía no se cargó en T igual a 0. Entonces, si nos preguntan cuál es la corriente inicial, la del momento inicial, es la de pensar al capacitor como un cable y nos da la que tendríamos como si el capacitor no estuviera. Bien, a partir del planteo de malla. Luego, mucho tiempo de cerrada la llave, el otro extremo. Esperamos mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor? Esperamos mucho tiempo. O sea, a ver, acá me puso uno de los chicos, Q por delta B con signo de pregunta, Q por delta B es la capacidad del capacitor, es C. Entonces, si nosotros esperamos el suficiente tiempo, el capacitor va a terminar adquiriendo la diferencia de potencial de la fuente. O sea, se va a cargar, se va a cargar, se va a cargar, y en algún momento cuando el capacitor tenga la misma diferencia de potencial que la fuente, lo que va a terminar ocurriendo es que tengan la fuente y el capacitor opuesto, porque cuando se carga, esta placa queda positiva y esta negativa, queda como si fuera una fuente en contraposición a la original. Entonces, si plantean la ecuación de malla, lo que les va a terminar dando es que la corriente, cuando esperan mucho, se les anula. Eso lo que tienen que interpretar es que las cargas van a ir acumulándose en el capacitor hasta que
alcance la mayor cantidad de cargas posibles, que eso quiere decir hasta que el capacitor alcance la diferencia de potencial de la fuente, hasta que el capacitor alcance una diferencia de potencial tal que impida la circulación de corriente en el circuito y ya no se pueda seguir cargando. O sea, no puede, una vez que alcanzó la diferencia de potencial de la fuente, ya no hay forma de que lleguen más cargas a los bornes del capacitor. Y lo que me pasaron recién, que es C igual a Q por delta B, nos permite estimar la carga que tendría el capacitor en esas condiciones, porque uno le pone que el B es la diferencia de potencial de la fuente, conoce la capacidad, puede saber cuánta carga tiene el capacitor en el momento final. ¿Cómo podría saberla del inicial? El inicial era 0 y el momento final está relacionado con la fuente. Esas condiciones en general son los circuitos más fáciles de resolver cuando entran los capacitores en juego. Un capacitor luego de mucho tiempo lo pueden considerar como si fuera un cable cortado, porque ya no deja pasar más corriente. Esa sería la lógica. O sea, ese pedazo de circuito, si tiene un capacitor totalmente cargado, se ha pasado mucho tiempo, ustedes pueden pensar que por ahí no puede pasar corriente. Bueno, ahí está calculada la carga con el comentario que decíamos recién a partir de lo que otro de los chicos nos dijo. Sigamos con el circuito, porque estuvo fácil la parte inicial y la parte final luego de mucho tiempo. Tenemos que ver el transitorio, el mientras. Estamos cargando el capacitor, vamos a obtener la carga del capacitor en función del tiempo y de ahí podemos calcular todo, porque podemos calcular la corriente, podemos calcular el resto de las cosas. Entonces, ¿cuál es el signo de las diferencias de potencial del capacitor y la resistencia respecto de la fuente? Bueno, ahí cerramos el circuito, ahí propongo hacia dónde circula la corriente, bien, teniendo en cuenta la fuente. Con esa circulación, este terminal se va a cargar positivo y el otro negativo, y con esa circulación sé cuáles son los terminales positivos y negativos de las resistencias. Esta información la necesito ahora para plantear la ecuación de malla, sabiendo que está el capacitor cargándose, o sea que permite circulación de corriente. Entonces, ahora tengo la FEM, el menos I por R, y tengo menos, porque estoy entrando por el positivo, voy a hacer negativo cuando recorro, la carga del capacitor sobre C, que es la diferencia de potencial del capacitor. Acá me estoy valiendo de que C es Q sobre delta B del capacitor. Para escribir ahora el delta B del capacitor en función de la carga que tiene el capacitor. Bien. De ahí podemos acomodar un poco la expresión. Esto nada más es un acomodo, paso esto para el otro lado, sumando y paso, ¿qué más hice acá? Y paso la resistencia dividiendo, nada de otro mundo. Sigo acomodando un poco porque lo que estoy buscando acá es separar las variables. Está bien que me quede el diferencial de Q con Q y todo el resto, o constantes, o lo que tenga que ver con el tiempo, del otro lado, ¿no? Esta ecuación, si la miran, bueno, aclaremos una cosa. Acá, antes de seguir, fíjense que reemplazo la corriente por su definición, que es la variación de la carga por unidad de tiempo. Entonces, si ahora reemplazo esto en la definición, me queda una ecuación diferencial donde aparece la derivada primera y Q, la función de tiempo. Entonces, acá voy a tratar de acomodar esta expresión a variables separables, voy a separar la variable tiempo de la variable Q. Y esto, bueno, es una unión, ¿no? Multipliqué por C acá y sumé fracciones, básicamente. Bueno, entonces ahora hago ese acomodo y paso la parte que tiene que ver con carga dividiendo el diferencial de Q y paso el diferencial de tiempo. E integro estas expresiones en el caso de lo que tiene que ver con la variable tiempo entre que cerré el interruptor y algún tiempo después, y integro la carga entre que cerré el interruptor, que hoy dijimos que no tenía carga el capacitor, que arrancó descargado, y un valor de carga Q de T que tendrá luego de un tiempo. Estas integrales no son complicadas, una directamente me da T sobre RC y la otra me da el logaritmo evaluado entre C y QC, con un signo menos por la parte de 1 sobre C epsilon, C por la FEM menos Q. El signo menos aparece en integral, en parte de esta interna, de la integración. Bueno, y acá, bueno, junté pasos, pero supongo que no se marearon, porque esta integral es
si hacen sustitución de U igual a C epsilon menos Q, les da el logaritmo de U. Bien. Y desaparece un signo menos en el diferencial de U. Entonces, cuando vuelvo a estas variables, me queda el logaritmo de C epsilon menos Q, menos el logaritmo de C epsilon menos Q evaluado en Q de T, menos el logaritmo de C epsilon menos el logaritmo de C epsilon menos Q evaluado en 0, terminamos, la diferencia de logaritmos equivale al cociente de los argumentos de los logaritmos, terminamos en esta expresión. Que la podemos dejar un poquito más linda, bien distribuyendo el C epsilon. Y después pasamos el logaritmo y el signo, seguimos acomodando un poco más la expresión. Cuando la acomodamos un poco más, pasamos el signo menos, y pasamos el C epsilon y nos queda una expresión de la carga en el capacitor en función del tiempo. ¿Está creciendo la carga? ¿Está bien esta expresión de Q en función del tiempo? ¿Crece la carga a medida que pasa el tiempo? ¿Cham? Buenísimo. Crece. Bien, porque esta exponencial va decreciendo. Y el máximo valor que va a alcanzar para un tiempo infinito, un tiempo muy grande, esta exponencial se va a 0, y me queda C por epsilon, que es lo que dijimos hoy, que el capacitor adquiere la diferencia de potencial de la fuente, invertida, ¿no? Con este dibujo, y entonces podemos sacar que la carga total está relacionada con esa diferencia de potencial y su capacidad. Y si ahora quiero calcular la corriente que estaba circulando en el circuito en función del tiempo, tengo que derivar la carga que obtuve respecto de T, y acá obtengo la corriente. Y fíjense en que la corriente decrece con el tiempo, y eso está bien, porque cuando partimos, en T igual a 0, la exponencial me da 1, y me queda lo que habíamos obtenido hoy, la corriente pensando el capacitor como si fuera un cable, porque no tenía diferencia de potencial. Y cuando pasa mucho tiempo, el capacitor está completamente cargado, la exponencial se va a 0, y la corriente también se va a 0. O sea, ya no circula más corriente, el capacitor ya no va a tener más carga. Así que todo lo que analizamos del inicio y final lo tenemos plasmado ahora después de analizar el transitorio. Esta es una cuenta, chicos. Acá lo que tienen que recordar es, planteé la ecuación de malla teniendo en cuenta que también está el capacitor, y después la acomodé. O sea, básicamente, bueno, me acordé que la corriente es la derivada de Q de T, y me quedó una ecuación en función de la carga que vamos a tener en el capacitor. Entonces, después lo que vi era que tenía la derivada de la carga respecto del tiempo y la carga, o sea, una ecuación diferencial de primer orden, que la puedo hacer a variables separables, o sea, puedo separar las Q para un lado y la parte de T para el otro. Y hice eso. Lo demás son todos pasos, esto es la resolución de la integral, lo demás es reacomodar esto para separar las variables y hacer la integral. Si crece, E a la algo va a 1 en 0 y decrece y a la menos algo va de 1 a 0 decreciendo. Bien. Bien, ahí está explicando. Y que está, como este tiende a 0, esta expresión crece con el tiempo, y como esto tiende a 0, esta expresión decrece como el tiempo. O sea, si esta tiende a 0, 1 menos esto está creciendo. Eso es lo que explicó uno de los chicos. Está perfecto. Sigamos con el circuito y vamos a calcular la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia. Ahí nos acordamos que eso lo podemos poner como I por R, pero ahora tenemos una I variable. Entonces nos queda expresada como la FEM por E a la menos T sobre RC. Acá lo que hice fue reemplazar la corriente que habíamos obtenido recién. Lo que define el capacitor... Lo que define que sea de más a menos, bueno, aparte de que la dirección de la corriente que te va a dar quién se cargó positivo y quién se cargó negativo, es eso, sí, la dirección de la corriente, porque por ahí acá es muy fácil, porque en el circuito RC va a ser fácil darse cuenta porque ven directamente el terminal positivo a qué terminal del capacitor se conecta. Pero si es más complejo el circuito, lo que te va a ayudar a definirlo mejor es la dirección de la corriente que pasó por el capacitor. Sí. El terminal positivo del capacitor acumula cargas positivas y tiene que terminar al mismo potencial que el terminal positivo de la fuente, en este dibujito.
Bueno, y acá nos piden la diferencia de potencial en el capacitor, que lo tengo que hacer como Q sobre C, uso la Q que obtuve y ahí tengo la diferencia de potencial del capacitor. Si la batería tuviera una resistencia interna, yo se la sumaría a la R que está acá. Acá, comentario, a ver que por ahí se confunde. Epsilon es la FEM, ¿no? Si la FEM es ideal, identificamos la FEM directamente con la diferencia de potencial y listo, no nos va a dar lo mismo que diga delta B que epsilon. Si no es ideal, delta B en las bornes de la batería pueden ser distintos de epsilon, entonces puede ser que nos digan esta batería tiene una delta B tal y no nos hacemos ningún problema, o pueden ser que nos den la FEM y nos digan, si no es ideal, ¿no? Nos digan que hay una resistencia interna RI, y bueno, si eso es así, yo tendría que restarle a esa FEM el unipol R interno. Que no me alteraría mucho este problema porque terminaría sumándole ese R interno a la resistencia R, digamos, en la ecuación. Pero bueno, asuman que es ideal. Yo les dije que cuando les expliqué eso, les dije, bueno, que no, en la mayoría de los problemas que vamos a resolver acá nos vamos a suponer ideal, no vamos a preocuparnos si la FEN es delta B o no es delta B. Vamos a decir que es y listo. Pero si no lo fuera, va a haber un dibujito, les van a decir que hay una resistencia interna y si les dan la FEN le van a tener que restar esa resistencia interna. Porque fíjense en una cosa, la resistencia disipa energía en forma de calor, ¿no? ¿Cierto? Disipa energía eléctrica y la pasa a energía térmica. Ahora, el capacitor no disipa energía, el capacitor almacena energía. Entonces tenemos dos elementos distintos, uno que disipa y el otro que almacena. Bien, y la fuente que lo entrega. Entonces, podemos preguntarnos de la energía entregada con la fuente, ¿cuánta logró almacenar el capacitor y cuánta disipó la resistencia? Entonces podemos hacer la cuenta. Acá vamos está medio larga la cuenta, pero tenemos que, parto de la idea de potencia, ¿se acuerdan que la potencia de la energía por unidad de tiempo, perdón, la variación de la energía con el tiempo, entonces, si integro respecto a t, o sea, si paso el diferencial de tiempo, me quedaría que el diferencial de u es P diferencial de T, y si yo integro la energía entre 0 y entre el inicial y el final, sería la energía que disipó la resistencia, y lo haría entre el tiempo inicial y que haya pasado mucho tiempo para asegurarme que todo esto se haya detenido, porque estas exponenciales realmente alcanzan el 0 con el infinito, entonces lo hago hasta infinito para saber el total. Escribo la potencia en la resistencia como I cuadrado por R, y lo integro respecto del tiempo. Acá lo que estoy haciendo es escribiendo la potencia en la resistencia, ¿se acuerdan que era I cuadrado por R? Y la tengo, la reemplazo, entonces me queda esta expresión para I cuadrado por R, y esta integral la realizo entre 0 y infinito, me va a dar esta expresión, que es C epsilon al cuadrado sobre 2. Si hago lo mismo para el capacitor, bueno, acá está el de la fuente. Si hago lo mismo para el capacitor, ahí directamente sé que la energía almacenada la puedo escribir, ¿se acuerdan? Como un medio de la capacidad por la diferencia de potencial que alcanzó el capacitor al final. Esta sería la energía total que almacenó el capacitor, la diferencia de potencial máximo. Que hoy calculamos que la diferencia máxima que podía tener el capacitor es la fuente. De hecho, en esta expresión se ve, pongo t igual a infinito acá, esto de hacer me queda directamente la fuente. Entonces esta es la energía total que almacenó el capacitor. ¿Qué? La que almacenó el capacitor es igual a la que disipó la fuente, interesante. Y además, si calculo lo que entregó la fuente, bien, que sería integrar la potencia de la fuente en el tiempo, que sería I por delta B, y por la FEM, fíjense que me da que la energía que entregó la fuente se repartió. La mitad fue almacenada por el capacitor y la otra mitad la disipó la resistencia. Esto generalmente es un ejemplo de cómo después uno juega con las potencias, ¿no? ¿Qué pasó con la potencia entregada? Bueno, parte la almacenó el capacitor, parte la disipó la resistencia. Y nosotros, bueno, esto de que el capacitor es un elemento que almacena, es un comentario que les puede servir en algún momento de sus vidas, es que como elementos que almacenan, muchos de los aparatos electrónicos o eléctricos tienen capacitores, algunos un poco potentes,
Entonces, cuando les ponen cuidado, no toque aquí adentro, peligro de descarga, aunque esté desenchufado, es porque hay capacitores que pudieron haber quedado cargados y van a descargar a través de ustedes. O sea que la energía que entregó del app a veces queda almacenada en capacitores, como una opción. Vamos a ver otro elemento que almacena. Por ahora el que almacena para nosotros va a ser el capacitor. Y se quedó con la mitad de la energía que entregó la fuente en este circuito RC. Tengo chat. Esperen, vamos por partes. En realidad la que disipa es negativa, bien, es energía perdida. Lo que pasa es que uno la dice la energía que disipó la resistencia, y ya ahí está asociando el signo menos. Y después, o sea, si la tenés que pensar, la energía de la fuente va de un lado y le tenés que restar la energía entregada al capacitor, o sea, la conservación de la energía sería el delta total cero, la entregada por que entra al circuito, que es la entregada por la FEM, menos la del capacitor, menos la de la resistencia, me tiene que dar cero. Lo único que la del capacitor no la perdimos, sino que la almacenamos. ¿Cuál de todas las potencias? Porque integré como media docena. Integré 3, integré la potencia del capacitor, integré la potencia de la... Bueno, acuérdense de una cosa, la potencia es I por delta B siempre. Ahora, el delta B que se pone ahí es del elemento, entonces si es la fuente es I por la FEM. Si es el capacitor es I por delta B del capacitor, con la expresión que tenga. Y si es de la resistencia es el I por el delta B de la resistencia. Entonces, cuando quieren calcular las potencias, la energía, tengo que integrar eso en el tiempo. Y eso nos da la energía que ocurrió desde el inicio al final. La expresión para la potencia la potencia es la derivada de la energía respecto del tiempo. Esta es de física 1, lejos y en el tiempo. Pasa que ahí uno te empieza a decir de qué energía estamos hablando, y digo, bueno, estoy hablando de la energía que varía en la fuente, estoy hablando de la energía que tiene que ver la resistencia. O sea, aplico la lógica a cada uno de los elementos del circuito, pero la definición de potencia como la derivada de la energía respecto del tiempo, y en hace como 2 clases, si no me acuerdo mal, calculamos la potencia que se disipaba en una resistencia, o sea, hicimos una cuenta de cómo calcular la potencia, ¿no?, que nos quedaba como I por delta B, ¿se acuerdan? A partir de la idea de corriente. O sea, a partir de que la energía era Q por delta B, la carga por la diferencia de potencial, a la que ponemos esas cargas cuando generamos un movimiento, pudimos calcular que, y poniendo fija el delta B, pudimos sacar que es I por delta B. Bueno, acá nos quedan dibujitos básicos de cómo se comportan cada uno de los elementos. Acá, por ejemplo, tenemos la diferencia de potencial en el capacitor, que va desde el momento inicial igual a 0 hasta alcanzar el valor de la fuente en forma exponencial. Acá tenemos la carga en el capacitor, que también crece. Acá tenemos la diferencia de potencial de la resistencia, que decrece con el tiempo, y aquí tenemos la corriente que decrece con el tiempo. Estas son todas cuentas que ya hicimos, ya las obtuvimos en los pasos anteriores, están representados en los dibujos. Entonces esto también creo que es algo que solían hacer los transitorios en experimental, es que en realidad uno no espera un tiempo infinito a que se cargue un capacitor, sino que espera un cierto tiempo. Ese tiempo, que se llama tiempo característico, tau, es igual a RC. Bien, se llama tiempo característico, depende de la resistencia y la capacitancia que tengo en ese circuito de RC. Entonces, fíjense que si yo espero un tiempo RC y calculo, la diferencia de potencial en el capacitor va a alcanzar el 63% de la que va a tener al final. La carga va a tener un 63% y la corriente habrá caído hasta un 37% del valor inicial. O sea, en un tiempo tau, si yo reemplazo T igual por RC y saco la cuenta, puedo llegar que alcanzo el 63% de la carga que quiero tener en el capacitor, máxima que puede tener el capacitor, y la corriente se ha disminuido hasta un 37% del valor inicial. Si espero 2 tau, ya el valor se aproxima mucho más al valor final y la corriente es mucho más lenta. Y si espero 3 tau, ya puedo decir que ya lo tengo bastante cargado al capacitor,
y que la corriente ya casi es despreciable. Esta es la lógica, por ejemplo, cuando cargamos cosas, o sea, cuando uno está cargando algo, siempre hay un tiempo característico de carga. Si fuera un circuito con capacitores, no espero 100 años, sino que yo digo, bueno, ¿cuántos tau tendré que esperar? Si yo sé que tiene una resistividad y una capacitancia tal mi circuito, el aparatito que me dan dice que tiene tal R y tal C, entonces puedo evaluar el tiempo característico y decir, bueno, si con el 95% me alcanza, entonces corto en 3 veces ese tiempo. Si espero 10 veces ese tiempo, ya lo voy a tener al 99,99. Entonces, ese tiempo característico nos da una pauta de cuánto esperar, digamos, para lograr la carga final. Entonces, es característico del sistema, entonces uno puede saber si cambia, por ejemplo, la resistencia, si tiene que esperar más o menos para lograr esa carga. ¿Está bien? Porque si yo aumento la resistencia, aumento el tiempo característico, voy a tener que esperar más tiempo para lograr el mismo efecto. Bien, ahora que lo cargamos, lo queremos descargar. Porque nosotros somos medio así, ¿viste? Una vez que logramos la carga, vamos a descargar. Entonces, para descargar el capacitor, básicamente lo que tenemos que hacer es sacar a la fuente. Bien, entonces el circuito que nos queda es un capacitor que ahora tiene carga, una resistencia y un interruptor. O sea, retiro la fuente, abro el interruptor, ya lo cargué, el capacitor está cargado, abro el interruptor, saco la fuente y ahora cierro el interruptor. Entonces nos volvemos a preguntar, con lo mismo que hicimos hoy, las condiciones en las que voy a partir. Y la primera pregunta que me tengo que hacer para resolver este problema es, ¿cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor y su carga en el momento inicial? Está bien, inicialmente va a tener la diferencia de potencial que tenía la fuente. Pero ahora al revés, está bien, de cómo estaba la fuente. Fíjense, ahora la diferencia de potencial es la de la fuente y la carga inicial es C por la diferencia de potencial. Entonces, cuando escribo la ecuación de Maya, que es la siguiente pregunta, yo tengo la diferencia del potencial del capacitor, y si circulo en la misma dirección que circulaba o cuando tenía la fuente, voy a tener una caída de potencial en el capacitor y una caída en la fuente. O sea, yo mantengo la circulación que tenía antes. Bien, lo hago así porque quiero que me aparezca el signo menos, porque lo que va a ocurrir es que en realidad la circulación va a ser al revés. Entonces, para poder comparar esta corriente con la que tenía antes, mantengo la circulación en el circuito. Si no, me tengo que dar cuenta que en el dibujo tengo que la corriente, si la tengo que pensar, las cargas positivas van a salir del terminal positivo del capacitor, pasar por la resistencia y ir al terminal negativo. Si yo mantengo la circulación que tenía de la fuente, me va a aparecer un signo menos cuando termine la cuenta. Así que yo mantuve eso, entonces digo, bueno, si giro así, cae el potencial por el capacitor, cae el potencial por la resistencia. De ahí puedo empezar a despejar, despejo de esta expresión y me queda Q sobre RC igual a menos I, y recuerdo que I es la derivada de Q respecto del tiempo, lo reemplazo, hago lo mismo que hice antes, o sea, propongo hacer la integral, entre el momento inicial, que es capacitor cargado, cierro interruptor, y algún T, y entre la carga que tenía el capacitor en el momento inicial, que ahora no es 0, sino que es C por E, por la FEN que tenía antes, o sea, la carga que adquirió en la etapa anterior, y una Q de T que me va a salir de la cuenta. Entonces hago las dos integrales, esta me queda el logaritmo de Q de T sobre C epsilon, y o sea que es el valor inicial, y cuando despejo me queda que la carga es el valor inicial de la carga por E a la menos T sobre RC. O sea que ahora la carga está decreciendo con el tiempo. Si hago la corriente, que es la derivada de la carga, también decrece con el tiempo, pero con un signo menos, que era lo que yo les decía. Si yo ahora comparo esta corriente con la corriente que obtuve antes, tiene el mismo comportamiento, pero está cambiada de signo. ¿Por qué? Porque ahora la corriente tiene que circular en otra dirección.
Ahora la corriente circula así, al revés que cuando teníamos la fuente. Por eso les aparece el signo menos. Y podemos calcular de vueltas todas las mismas cuentas que hicimos hoy, solamente que si quisiéramos repetir, tendríamos que ver que ahora solamente, si quieren, por ejemplo, calcular qué feas me están las letras. Si quieren, por ejemplo, calcular la potencia disipada por la resistencia y la potencia entregada, o sea, almacenada por el capacitor, ¿qué tiene que ocurrir en las cuentas? Allá ahora sería la potencia entregada por el capacitor, ¿no? ¿Cómo le tienen que dar la cuenta de la potencia disipada por la resistencia y la entregada por el capacitor? Perfecto, les tienen que dar iguales, porque ahora es el capacitor el que está entregando energía y la resistencia la que la está disipando. Si van al PET, porque ustedes me contaron el otro día, los que son de astronomía no, pero los de física están, los de astronomía si quieren pueden ir también, se llama PET, PHET, creo que Lore les había subido en la página para que lo vean. Hay una simulación de capacitores y si conectan un capacitor a una lamparita van a ver que la intensidad va decreciendo, la lamparita cumpliría la función de resistencia. Porque es una lamparita incandescente. Es un cable enroscado que ofrece una buena resistencia, que se calienta. Bien, entonces ahora podríamos hacer gráficos parecidos a los que hicimos hoy para la carga, y van a poder sacar inclusive la cuenta y decir, bueno, ¿cuánto tiempo me lleva a mí perder el 95% de la carga del capacitor? Y van a darse cuenta que tienen que ser 3 RC. Yo les hago una pregunta, ¿qué pasó con la carga del capacitor? Tengo una respuesta. Fueron de una placa a la otra, pasando por la resistencia. ¿Y qué pasó cada vez que pasaban por la resistencia? Se va disipando. ¿Qué es lo que se disipa en la resistencia? Porque no es trivial esto, entenderlo, por más que yo se los diga muchas veces. Por eso lo pregunto. Perfecto. Entonces, más respuestas. Perfecto, entonces, están bien las respuestas que nos dieron. Las cargas positivas fue hacia la placa negativa y por eso decimos que el capacitor se descargó, o sea, la carga no desapareció, simplemente se redistribuyó. La otra cosa es que cuando pasó por la resistencia lo que se dio es energía, ¿bien? Que era parte de esa energía que almacenaba el capacitor. O sea, las cargas no se perdieron en la resistencia, tampoco se dieron energía, que esa energía eléctrica se convirtió en energía térmica. O sea que nosotros llamamos calor. Bueno, descarga de un capacitor. Acá lo que tienen es una figura que muestra la descarga de un capacitor. El capacitor es el mismo, pero que fue conectado a 3 resistencias diferentes. ¿Cuál de las curvas corresponde a la de la resistencia mayor? ¿Cuál de ellas piensan que tiene mayor RC? ¿O tiene mayor R? Esta la contestaron rápido. ¿Qué nos daba RC? Miren que la curva está en unidad de tiempo. Ahí tenemos contraposiciones. Unos me dicen que es la negra y los otros me dicen que es la rojita, ¿no? Y tienen lógicas distintas. Unos dicen que la negra porque la resistencia gasta más energía. Pero nosotros tenemos que mirar el producto R por C. R por C, ¿qué nos daba? El tiempo de descarga. Bien. O sea, nos daba una estimación de cuánto tiempo le llegaba a alcanzar un dado valor. Cuando más grande es R, más grande es el tiempo RC, más tiempo le lleva a alcanzar un dado valor de respecto al valor inicial. Si inicialmente tenía 10 voltios, si yo quiero caer de 10, por ejemplo, a 0,65 de ese valor, por ejemplo, tendría que ir a fijarme, por ejemplo, que esté del orden, supónganse que queremos llegar al 40%, entonces tenemos que trazar una línea acá. Entonces el tiempo para que alcance el 40 o el 35%, que sería un tau, ese tau es RC, o sea que cuando mayor es R, mayor es RC, mayor es el tiempo para alcanzar un dado valor. De hecho, fíjense, ¿qué pasa si R es 0?
¿Qué esperarían que pase? Claro, es prácticamente instantáneo, o sea, no va a ser, va a ser prácticamente instantáneo, va a ser ese corto del que hablábamos hoy con Gonzalo. Si yo no tengo resistencia, es como que conecté los bornes del capacitor con un cable, así que eso va a ocurrir casi inmediatamente, va a circular mucha corriente, se va a calentar todo mucho, va a ser ese cortocircuito que hablábamos hoy al principio de la clase. Y esa curva se va a pegar al eje vertical. Bien. Entonces, cuando más chico es R, más rápido se descarga el capacitor. O se carga, ¿no? Si estuviéramos viendo la carga. Pero es al revés de lo que uno piensa, porque el primer razonamiento es el más intuitivo y es justo el que falla. Y vieron que cuando uno nos dicen que en física hay que evitar la primera respuesta, porque a veces la intuición de la vida cotidiana nos lleva a responder y las cuentas dicen otra cosa. Así que está re bueno que aparezcan de esa forma, porque uno tiene la oportunidad de discutirlo un poco más y vencer esa intuición, que es lo que siempre aparece cuando uno quiere contestar. Bueno, creo que esta era la última. Porque, sí, era la última, porque no quería que vinieran y me cortaran bruscamente como la última vez. Bueno, ahora sí tengo el chat a la vista, ¿me están viendo? ¿Entendieron esta parte?